Continuamos compartiendo con ustedes temas de interés. Un informe de la ONG Freedom House revela que Venezuela y Nicaragua lideran la lista con el índice más negativo en materia de derechos civiles, políticos, en los cuales han experimentado un declive significativo en América Latina en esta última década. Esto, según el informe La Libertad en el Mundo 2024. Hoy nos acompaña Alessandra Pina. Ella es directora del programa de América Latina y del Caribe de Freedom House y está con nosotros para hablarnos de este tema. Alessandra, buenos días, feliz viernes, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Sí, me gustaría que pusieras sobre el tapete la audiencia sobre este tema tan importante y nos comentaras qué tan grave es la situación de las libertades en América Latina. Sí, como ustedes ya saben, Freedom House publica cada año este informe para medir la libertad en el mundo. En realidad no tenemos buenas noticias para el mundo y tampoco para América Latina. Este año ha sido el 18 año que la libertad se ha reducido en el mundo y también en América Latina. 9 países perdieron puntajes y no hay países que mejoraron la situación. La única noticia positiva es que 22 países siguen iguales, entonces no empeoraron. Pero como bien dijiste, si analizamos los resultados en los últimos 10 años, el declive ha sido bastante significativo. Si pensamos a los países, si queremos mencionar los países que perdieron más en estos 10 años, seguramente está Nicaragua, que perdió 38 puntos. Les acuerdo que los puntajes son en una escala de 100, entonces 38 es un puntaje muy amplio. Venezuela perdió 23 puntos y El Salvador perdió 24 puntos. Si pensamos al estatus, nosotros clasificamos los países en países libres, parcialmente libres y no libres. Los países no libres de las Américas son 4. El país que tiene el puntaje más bajo es Cuba, que a lo largo de todos los 51 años de producción de este informe ha estado clasificado como país no libre, sobre todo porque si pensamos que por constitución tiene un partido único, entonces no hay competición. Pero después de Cuba está Venezuela con un puntaje de 15 y después está Nicaragua con un puntaje de 16 y después está Haití con un puntaje de 30. Estos 4 países son los países menos libres de las Américas. Alessandra, en el caso específico de Venezuela, ¿qué revela este informe? ¿Qué significa este puntaje? Sí, y pensamos que en una escala de 100, Venezuela tiene un puntaje de 15, es un puntaje muy bajo. Esto significa que no hay muchos derechos políticos. En realidad, en todos los números que hay de derechos políticos, tiene un puntaje de 1. Y después hay muy pocas libertades civiles. Entonces, Venezuela se clasifica como uno de los países menos libres en el mundo, yo diría, y obviamente estamos muy pendientes de lo que está pasando. Les acuerdo que el informe tiene una metodología que sigue a lo largo de 5 décadas, entonces es un informe muy sólido que se basa en preguntas muy puntuales. Entonces no estamos analizando los hechos políticos del día a día, sino las grandes líneas. Hay elecciones libres, hay divisiones de poderes, hay derechos fundamentales y desafortunadamente este informe nos dice que Venezuela se clasifica como los resultados más bajos en cada una de estas dimensiones fundamentales de la democracia. En estas 5 décadas, por ejemplo, ¿cómo Venezuela ha ido perdiendo sus libertades fundamentales según este informe que ustedes realizan?
A lo largo de los 50 años vemos que muchos países tuvieron unos cambios significativos y algo que estamos aprendiendo, y Venezuela es un caso emblemático, es que cuando hay democracia no podemos pensar que tenemos democracia para siempre. Lo que conquistamos lo tenemos que salvaguardar cada día, cuidarlo como una flor, ¿verdad? ¿Verdad? Ujú. Y desafortunadamente esto es lo que pasó en Venezuela. Venezuela no es el único caso. Porque, por ejemplo, si pensamos El Salvador, hace 10 años atrás, cuando tenía 24 puntos más, era considerado una democracia. Y esto era la misma cosa pasó con Venezuela. Más de, de una década, en el caso de Venezuela, se consideraba como una democracia. La democracia no necesariamente es una democracia plena, es una democracia consolidada. Siempre se puede mejorar, pero sí se consideraba como país no libre. Y desafortunadamente, a lo largo de los últimos 20 años, en Venezuela notamos una erosión de la democracia, de las instituciones, y ahora estamos llegando a eroder los principios mínimos de libertades y derechos fundamentales. Por ejemplo, cierres de horarios, represión en contra de periodistas, represión política, represión en contra de la sociedad civil. Todos estos elementos nos dicen que son fuentes de fuerte preocupación para la libertad en Venezuela. ¿Qué países de América Latina han revertido este proceso, que hayan perdido puntos y luego hayan implementado acciones o políticas que permitan mejorar las condiciones y las libertades de los ciudadanos? Caso emblemático es Ecuador. Ecuador es uno de los pocos en el mundo que si pensamos a cómo estaba hace 10 años, en realidad ha mejorado. Ha mejorado 10 puntos. Hoy en día, entonces, está en una situación mejor de hace una década. Pero también aquí necesitamos tener mucho cuidado, como le dije antes, porque, por ejemplo, este año Ecuador desafortunadamente no se encuentra en la lista de los países con una dirección, trend, crecimiento positivo. Al revés. El año pasado Ecuador tenía un estatus de país libre y este año desafortunadamente perdió 3 puntos y se clasifica como país parcialmente libre. Obviamente esta es una situación muy particular de los países como Perú, Ecuador, que se encuentran justo al límite de las líneas de los estados. Entonces a veces los cambios pasan seguidos, pero sí vemos que en Ecuador hay estos patrones que miramos a lo largo de muchas regiones. Cuando hay violencia, por ejemplo, en el proceso electoral, cuando hay estados de emergencia. Entonces, estamos en una situación de monitoreo muy cuidadoso de la situación y esperamos que el próximo año podamos tener un crecimiento de las libertades también en este país. Pero sí, este es uno de los pocos ejemplos en que testimonia que hay posibilidad de un crecimiento positivo a pesar de un patrón de erosión de la democracia alrededor del mundo. ¿Qué impacto tiene este tipo de informes que ustedes realizan sobre las libertades fundamentales de los ciudadanos justamente en la sociedad civil? Porque más allá de sentir la identificación de me siento en conexión con esto que tú dices y que ventilas al mundo, ¿qué cambios puede esperar el ciudadano que está siendo víctima de estos procesos? Sí, una de las cosas que notamos alrededor del mundo es que la sociedad civil, a pesar de los retos y desafíos que hay, se está fortaleciendo. Entonces, la democracia, como siempre digo, es un proceso político, es un sistema político. Entonces, se necesitan políticos que puedan asumir la responsabilidad de crecimiento de las libertades, de mejoría de las instituciones, pero la sociedad civil está asumiendo un rol muy importante como de mediación entre los ciudadanos y las instituciones. Ahora, nuestro informe es un informe que da una fotografía de la situación. Entonces, el informe tiene como principal función la de medir y informar.
pero también sabemos que a veces los informes se toman muy en serio, entonces sobre todo en países donde hay una situación como de libertad floja o que son parcialmente libres, pero con ganas de mejorar, las instituciones prestan mucha atención a estos informes. Freedom House es uno de los informes, hay más del informe de Freedom House, pero se toman en serio y se averiguan cuáles son las dimensiones que necesitan más fortaleza. Entonces, nuestro enfoque es obviamente lo de informar y esperar que tanto la sociedad civil como la sociedad política reflejan sobre las dimensiones más problemáticas de este informe. Sí, en el caso de Nicaragua y El Salvador, específicamente, ¿qué revela este informe? Bueno, en el caso de Nicaragua, desafortunadamente estamos asistiendo a un cierre total de todas las dimensiones. Entonces, el informe refleja esta reflexión. Es un cierre que ha empezado con el cierre de la sociedad política, hasta llegar a todos los sectores de la sociedad civil y en general de los ciudadanos, llegando hasta a afectar negativamente, por ejemplo, a religiosos y a universidades. Entonces, estamos muy preocupados y pensamos que además es muy importante lo que pasó hace un año, en el febrero de 2023, cuando 222 presos políticos fueron sí liberados, pero en realidad esta libertad tuvo un costo muy grande, el exilio forzado y también el perder la nacionalidad nicaragüense. Entonces, obviamente esto tiene muy poco de libertad. Cuando se pierden los derechos fundamentales como el derecho de ciudadanía, que se gana solamente naciendo en un país, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es de fuerte preocupación. Sobre El Salvador, asistimos a un proceso de posicionamiento en las elecciones forzando la constitución. Entonces, ahí y sabemos que es bien preocupante. En realidad, el caso de El Salvador no es el único caso en el cual se tenía solo la posibilidad de un mandado y se forzó la La ley Constitución. para poder recandidarse. Estamos muy preocupados por lo que está pasando, entonces las elecciones dieron un resultado claro, pero al mismo tiempo es importante ver cómo se llega a las elecciones y también cómo el proceso electoral se lleva a cabo y hay distintos elementos de preocupación en la manera en las que las elecciones fueron efectuadas. También reconocemos la importancia de la reducción de la tasa de homicidios, pero también estamos muy monitorando con atención el precio de este hecho. Porque nunca los derechos humanos son derechos fundamentales que se tienen que garantizar a todos los ciudadanos. Entonces, detenciones arbitrarias, abuso y uso de la violencia, son todos elementos que desafortunadamente afectan todos los ciudadanos cuando pasan. Este punto me parece bien interesante y quisiera ya para finalizar profundizar en este tema. Muchos lo ven como el salvador de su país porque como tú lo señalas, ha logrado devolverle las calles a la gente, minimizando los casos de inseguridad. Pero otros dicen que ha manipulado o ha cambiado las leyes a su favor e incluso señalan que viola los derechos humanos fundamentales de ciudadanos en medio de esta ola de detenciones. Quisiera conocer qué información nos puede compartir Freedom House sobre el caso de Nayib Bukele.
el tema del crimen organizado y de la violencia es un tema que afecta a toda la región, no es una situación de un país. Desafortunadamente es una región donde hay mucha violencia y esta violencia llega a afectar hasta perder la vida. Es algo que necesitamos reconocer y además necesitamos reconocer que detrás de tanta violencia hay el crimen organizado que tiene hay distintos niveles de crimen, de organización del crimen organizado y entendemos también que muchas de las soluciones que se intentaron en realidad no llegaron a traer los resultados esperados. Entonces pienso que primero necesitamos reconocer esta situación, pero al mismo tiempo necesitamos analizar cuál es la relación entre combatir el crimen organizado y respetar los derechos de todos los ciudadanos. Esto creo que es un elemento fundamental. Desde la perspectiva de Freedom House, los derechos humanos se tienen que garantizar siempre. Entonces, si hay la decisión de ir con mano dura, necesitamos entender cuál es el confín hasta el cual no podemos seguir, hasta dónde llega la mano dura. La mano dura no puede afectar las libertades fundamentales de ciudadanos que necesitan ser defendidos por el Estado de Derechos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos escuchando de poner en la cárcel, en El Salvador, poner en la cárcel personas solamente porque tienen tatuajes y podrían ser miembros de las maras, esto es altamente preocupante. Hay un Estado de Derecho donde se dice que se necesitan pruebas que vayan más allá de un tatuaje. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos que es importante combatir el crimen organizado, pero siempre respetando la ley y siempre respetando los derechos humanos. No se puede, los derechos humanos no son parte de negociaciones, los derechos humanos no pueden ser violados por por alcanzar objetivos que se reputan ser más grandes de la libertad de los singular individuos. No se pueden estropear vidas para para poder mejorar algunas situaciones. Entonces es importante respetar los derechos humanos de cada individuo. Alessandra, una última pregunta, ahora sí para finalizar. ¿Qué necesita cambiar Venezuela y el resto de los países de la región para mejorar este puntaje en el informe y de alguna manera recobrar esas libertades fundamentales? Sí, seguramente uno de los puntos son las elecciones. Las elecciones necesitan tener los principios mínimos para poder ser consideradas elecciones libres y competitivas. Este es un año particular, el 2024. 60% de los ciudadanos del mundo van a ser llamados a las urnas durante este año. Entonces se necesitan respetar los principios mínimos. Desafortunadamente, uno de los patrones que notamos en el 2023, entonces un año casi de preparación a las grandes elecciones del 2024, es la manipulación electoral. Esto es algo que no puede pasar. Pero también necesitamos entender que la democracia va más allá de las elecciones. Entonces las elecciones necesitan ser apoyadas por instituciones más fuertes, basadas en las divisiones de poderes, en la responsabilidad de gobernar democráticamente. Los ciudadanos necesitan tener la libertad de informarse y los periodistas necesitan tener el derecho de poder informar libremente. Al mismo tiempo, los ciudadanos necesitan tener el derecho de poder organizarse de manera libre en asociaciones y organizaciones. Y los políticos necesitan reconocer la importancia fundamental de la sociedad civil en monitorar, sugerir, medir los resultados de las políticas públicas y de las decisiones.
Gracias por tu tiempo. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Estábamos conversando el día de hoy con Alessandra Pina. Ella es directora para América Latina y el Caribe de la organización Freedom House, hablando sobre este informe que refleja un poco el declive en el caso específico de Venezuela y Nicaragua con respecto a las libertades fundamentales en este país. También habló, por supuesto, de El Salvador y de algunos países de Centroamérica. Hacemos una breve pausa comercial, quédense allí. Al regreso tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Gracias por esos comentarios que nos hacen llegar desde muy tempranito a través de nuestro canal de YouTube. Ya volvemos.